para que lo puedan descargar, ¿sí? Lo han descargado, ¿verdad? Entonces, sí lo han descargado todo, ¿verdad? Entonces nos vamos, obviamente ya están también agrupados, el compañero ya me ha pasado los grupos, así que vamos a empezar a trabajar en grupos, ¿ya? Entonces, a ver, atentos a lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a realizar, ¿sí?, obviamente el ciclo de vida o ciclo vital de un proyecto de inversión, utilizando el OpenLCA, ¿sí? Obviamente el análisis del ciclo de vida de un proyecto, de un producto, de un proceso. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, el OpenLCA. El OpenLCA es un software, pues obviamente el OpenLCA, ¿sí?, obviamente pues de vida, ¿sí?, ciclo y análisis. Análisis del ciclo de vida del proyecto, del producto, del proceso, ¿sí? Pero teniendo en cuenta, obviamente, los impactos que puede tener este ciclo de vida. Ciclo de vida. Entonces, porque nosotros podemos, pues obviamente, tener un gráfico respecto al ciclo de vida. Entonces, del tiempo. Entonces, vamos a tener cierta característica, ¿sí?, cierta característica de esta forma del proyecto, ¿verdad? Entonces, y vamos a tener un proceso de esta forma, ¿sí? Ahora, aquí es donde nosotros debemos actuar. Aquí debemos mejorar el proceso. Mejorar el proceso. Mejorar el producto. Mejorar o cambiar, obviamente, pues ese proyecto que vamos a formular. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, para poder identificar, ¿qué identificamos? Sí, obviamente, pues identificamos los shareholders. ¿Y qué significa shareholders? Obviamente están asociados con los accionistas. Los accionistas son los que a ustedes les van a decir, ¿ese proyecto va o no va? Los accionistas, ¿por qué les van a asignar el presupuesto? O sea, ustedes, por ejemplo, cuando van a crear un proyecto, una cartera de proyectos, si los accionistas no dan su visto bueno, todo lo que ustedes realicen, pues no tiene sentido. Ustedes obviamente no realizan un proyecto para que ustedes lo ejecuten. Por lo general, obviamente debe ser ejecutado por los accionistas. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los accionistas y vamos a ver también todo lo que tiene que ver con los proveedores. Los proveedores, todo lo que tiene que ver con los clientes, ¿sí?, qué segmento de mercado ustedes van a utilizar, ¿sí? Y para eso, ustedes van a utilizar, obviamente, pues, aquí está el formato, bueno, la pequeña introducción, el marco teórico, ¿sí? Entonces, este OpenLCA es un software, pues, que aparte de analizar ello, analiza el impacto. Analiza el impacto, obviamente, teniendo en cuenta la sostenibilidad. La sostenibilidad, obviamente, ambiental. Entonces, miren, vamos nosotros a tener en cuenta, ¿sí?, obviamente, esto de aquí, los antecedentes. Detectar la oportunidad. Entonces, ustedes, si no detectan la oportunidad, no pueden realizar un proyecto. Si no detectan cuál es, obviamente, la deficiencia y en dónde yo voy a poder desarrollar ese proyecto, obviamente lo que realicen tampoco tiene sentido. Entonces, lo principal es que ustedes detecten, obviamente, pues, la oportunidad del proyecto, ¿sí? Luego, cuando ustedes detectan la oportunidad del proyecto o listan todos los antecedentes que estamos, obviamente, nosotros involucrados, van a realizar, van a analizar, van a evaluar toda la información pertinente posible, ¿sí? Van a presentar, obviamente, un análisis del caso. Luego van a hacer un diagrama de Ishikawa, un diagrama de árbol de problemas, ¿sí? Entonces van ustedes a realizar del problema. Luego van a listar todas las posibles soluciones o alternativas de solución de ese problema que han identificado, ¿correcto? Van a seguir con evaluar las alternativas, analizar y evaluar cada alternativa. Análisis cualitativo, pros y contras, ventajas y desventajas, beneficios y costos, fortalezas y debilidades. Van a hacer un análisis cuantitativo, matriz de confrontación, matriz de evaluación y sus pesos. Y luego van a tomar la decisión. ¿Sí? Van a tomar la decisión y van a plantear estrategias a
en conservas y enlatados está enfrentando un problema significativo en términos de sostenibilidad y eficiencia operativa. Sostenibilidad y eficiencia operativa. Entonces, obviamente, ¿sí?, evidenciando por sus altos niveles de generación de residuos y consumo de recursos. Entonces, por allí nosotros ya vamos viendo, pues, los antecedentes, qué está sucediendo. Hay generación de residuos, alta generación de residuos. Y todavía no se complica porque obviamente estamos utilizando recursos, ¿sí? En términos específicos, la planta produce aproximadamente 50 toneladas de residuos orgánicos al mes, lo que conlleva un costo mensual de $20,000 en la gestión de estos desechos, ¿sí? Entonces, gestión quiere decir, pues obviamente, procesarlos o transportarlos, ¿sí? Obviamente mitigar esa contaminación que puede generar esos desechos. Esta alta generación de residuos no solo representa una carga económica considerable, sino que también limita las oportunidades, ¿sí?, para implementar prácticas sostenibles como el reciclaje o la conversión de residuos en compost o biogás, ¿sí? Entonces, se gestiona no de una manera correcta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos gestionar ello? Y miren, solo en este párrafo nosotros ya podemos detectar, obviamente, las falencias que tiene la empresa. Y ya vamos a detectar, obviamente, que, primero, está consumiendo muchos recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que la eficiencia, pues obviamente, si del sector es 80%, mi eficiencia será pues 60%, ¿sí? Eso no está de acuerdo pues obviamente al sector. Entonces, eso, miren, solamente que aunque nos digan eso, ya nosotros podemos decir, vamos al sector, ¿cuánto es la eficiencia del sector? 80%. Yo estoy por debajo de ello. Ahora, y todos nosotros buscamos ser líderes del mercado, pero para ser líderes del mercado necesitamos tener los indicadores, y así lo indican. Los indicadores, obviamente, son los que a nosotros nos dan, obviamente, esa fortaleza de ser líderes del mercado. Ahora, miren, adicionalmente, el consumo de agua en la planta asciende a 200,000 litros mensuales y el uso de energía alcanza los 500,000 kWh por mes, con un gasto asociado a $50,000 mensuales. Entonces, estos datos a nosotros nos ayudan, pues obviamente, a tener, así como por ejemplo yo siempre les digo, ustedes deben tener claro los valores característicos de eficiencia, de costos, deben tener obviamente de límites máximos permisibles, y eso nos va a orientar a nosotros, porque si nosotros no tenemos en claro estos valores, obviamente pues no vamos a poder hacer una decisión adecuada. Miren, estos niveles de consumo contribuyen a una presión financiera creciente y a un impacto ambiental negativo. Hoy en día, pues, los préstamos verdes, ¿sí?, así se les dice, préstamos verdes, está asociado, ¿por qué? Porque justamente si tú tienes un enfoque sostenible, el interés es bajo. Es bajo en comparación, obviamente, con esa colocación de bonos que tú puedas tener en tu empresa. Es bajo. Entonces, pero como tu empresa tiene un impacto ambiental negativo, si tú quieres apalancarte, quieres obviamente hacer un financiamiento, eso te va a costar, obviamente, más que el sector. ¿Sí? Entonces, obviamente, dificultando el cumplimiento de las regulaciones ambientales cada vez más estrictas. ¿Sí? Los países cada vez ponen pues más barreras estrictas a los temas ambientales. En este contexto crea un problema multifacético que afecta tanto a la rentabilidad de la planta como a su capacidad para cumplir con las normativas ambientales. La rentabilidad de la planta. Y esta rentabilidad de la planta, obviamente, pues le interesa a los accionistas. ¿Sí? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Llegamos a los accionistas. Entonces, luego, los costos elevados asociados con la gestión de residuos y el consumo de agua y energía están incrementando significativamente
gastos. ¿Sí? Significativamente los gastos operativos. ¿Sí? Los gastos operativos. Entonces, toda empresa tiene obviamente pues toda empresa o todo proyecto, todo proceso tiene parte estratégica, táctica y operativa. ¿Sí? Estratégica, táctica y operativa. Entonces, nosotros tenemos que orientarnos a ello. Miren, la ineficiencia en la gestión de estos residuos, de estos recursos, no solo está generando una carga económica, sino que también está exponiendo a la planta a riesgos regulatorios, sanciones. Te cierran la planta, obviamente ya no puedes producir. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué dice? A una posible pérdida de competitividad. Y miren, esta palabra pues es excelente cuando nosotros hacemos proyectos, porque la competitividad obviamente pues es un indicador macro, ¿sí?, que nos ayuda a nosotros a posicionarnos a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, la competitividad en un mercado que valora cada vez más las prácticas sostenibles. Y por eso pues justamente nosotros tenemos que hacer todos los procesos de manera sostenible. Todos los procesos. La planta necesita abordar urgentemente estos problemas para evitar sanciones, mejorar su imagen ambiental y reducir costos operativos. Y es difícil reducir costos operativos. Los costos operativos obviamente se reducen mejorando la eficiencia. ¿Y cómo mejoro la eficiencia? Obviamente pues con la tecnología. Con la tecnología. Entonces, para abordar estos problemas de manera efectiva, es esencial desarrollar e implementar estrategias que no solo reduzcan la generación de residuos sólidos, ¿sí? Porque pueden decir, bueno, si genero 20 toneladas o 50 toneladas de residuos sólidos, lo gestiono, ¿sí? Pero no solamente se trata de reducir la generación de residuos sólidos, sino que también optimicen el consumo de agua y energía. Porque esos son recursos que nosotros, pues obviamente, lo consideramos como recursos estratégicos para formular un proyecto o para realizar un proceso. Entonces, las alternativas propuestas incluyen la implementación de un sistema de reciclaje de residuos orgánicos, la optimización del uso de agua y energía, la integración de fuentes de energía renovables y la mejora de la gestión de los procesos de producción. ¿Sí? Esas son las posibles soluciones que nosotros podemos dar. Entonces, miren, de aquí nada más ustedes pueden decir, yo tengo 5 alternativas de solución. ¿Cuáles de esas alternativas de solución obviamente son más beneficiosas para mí? Cada una de esas alternativas presenta costos y beneficios distintos. Y es allí donde ustedes van a decir, paso 1, ¿cuáles son los antecedentes o cuáles son las oportunidades que yo tengo para solucionar este caso? Luego, beneficios distintos. Y su evaluación detallada permitirá a la planta seleccionar las soluciones más viables para mejorar su sostenibilidad, reducir los costos y cumplir con las normativas ambientales. Entonces, ese es el caso que nosotros vamos a analizar. ¿Sí? Ese es el caso que nosotros vamos a analizar. Y aquí obviamente pues, tenemos el Open. Se han tenido su laptop, ¿verdad? Tienen que agruparse para que puedan obviamente pues trabajar. ¿Sí lo voy a pasar ahorita? Claro, tienen que agruparse, tienen que trabajar. Sí, tienen que trabajar. Sí, puede ser, pero que haga un espacio para que... ¿Ya? Tienen que resolver el problema que les estoy planteando. Sí, pero no hagan mucho desorden, eso sí, ¿ya? Tu silla, Carlos. No espero menos. ¿Ya? La misma estructura, mismas tablas. De esta forma tienen que hacerlo. ¿Ya?
Algunos van haciendo el diagrama de Chicago, por eso son un grupo, ¿ya? Por eso son un grupo, o sea, vayan haciendo el otro vaya ya analizando en el Open, ¿sí? Ingresen su proceso, Tírtela tú. No ¿correcto? va a ser con milagrito. No, pero te doy la mía, pues. Y para abrir WhatsApp, para abrir documentos. Entonces, en este software, obviamente este es un software que nos, inclusive les he pasado artículos que desarrollan con ese software, ¿ya? Les he pasado artículos. Entonces, en este software, obviamente, es un software, pues, obviamente, que tiene documentación, por ejemplo, ustedes quieren, por ejemplo, el manual, obviamente, pues, lo descargan, los manuales, pues, del Open, y está en el mismo software, miren. Aquí ven, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los documentos, ¿sí? La comunidad, la base de datos para los casos de estudio, por ejemplo, ¿eso es donde van a tenerlo? En Nexus, ¿sí? En Nexus. Aquí en Nexus también van a descargar, obviamente, pues la base de datos, obviamente libre, porque hay paquetes que son, obviamente, con costo, ¿sí? $1.500, $2.500. Eso no vamos a utilizarlo porque son con costo, ¿sí? Entonces, todo está dentro del mismo OpenLCA, todos. O también pueden buscar pues, la página Nexus y ahí obviamente pues, lo pueden descargar su base de datos. O, en este caso, como nosotros vamos a crear una base de datos nueva, obviamente no vamos a descargar ninguna de Nexus, porque vamos a crear una base de datos nueva. Y así obviamente ha indicado su profesor de teoría. Su profesor de teoría ha indicado que ustedes van a hacer un proyecto desde cero, ¿verdad? Entonces, como van a hacer un proyecto desde cero, nosotros vamos a ir creando nuestra base de datos en el Open, ¿ya? En el Open. Entonces, pero les estoy indicando cómo ustedes pueden descargar la documentación, todos los manuales del Open, ¿sí? Entonces, obviamente, miren qué es el Open, qué se puede hacer con el Open, ¿sí? Obviamente, pues, ¿para qué nos sirve el Open, ¿sí? El Green Delta, ¿sí? Porque este software es, pues, analiza toda la parte ambiental de manera holística, de manera sinérgica. O sea, aquí evalúa el impacto, obviamente. ¿Se van a pasar ese grupo? ¿Los dos? Mire, crear, obviamente, ¿cómo van a crear un nuevo? Mire, aquí está todo. O sea, por eso es que justo la práctica es para eso. Para que ustedes vayan analizando todos los componentes del software y vayan obviamente pues vayan realizándolo aquí, ¿sí? Díganme. Exacto, ¿sí? Entonces también miren, ¿cómo se crea un nuevo? Ingresan obviamente pues a un nuevo flujo y eso van aquí, miren. Si seguimos esto, vamos aquí, miren. Vamos al Open y nosotros decimos aquí, ven. Vamos a una base de datos y vamos a crear una nueva base de datos. Y aquí está, ¿ven? Creamos una nueva base de datos, por ejemplo, práctica 1, ¿sí? Entonces, el folder, por ejemplo, formulación, ¿sí? Entonces, sí, y evaluación. ¿Listo? De proyecto. ¿Sí? Formulación con este proyecto. ¿Sí? Entonces, que sea vacía, que sea una base de datos vacía. Porque nosotros también podemos cargar una base de datos completa de Nexus. También podemos cargarla. Pero obviamente si queremos generar una nueva base de datos, le vamos a dar obviamente finish. ¿Sí? Y se está generando obviamente pues ya la carpeta aquí. ¿Ven? ¿Ven? Miren. Entonces aquí ya está la carpeta. ¿Ven? Ahí está. Formulación y evaluación de proyecto. ¿Ven? Entonces, como ya está aquí, obviamente nosotros vamos a dar anti-click y obviamente pues ya una nueva base de datos. También podemos cargar, por ejemplo, que es un nuevo proceso, que es, por ejemplo, producto, ¿sí? Producto, y obviamente pues vamos a tener aquí, por ejemplo, vamos a darle finish, ¿sí? Entonces, aquí obviamente pues ya nosotros vamos a tener
también, miren, ¿ven? Vamos aquí, vamos a analizar flujos, por ejemplo, un nuevo flujo. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un nuevo flujo, miren. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo, eso vamos a ir haciendo en el software. Desde que ustedes van a empezar con su formulación de proyectos inicial, por eso es que este caso es para que ustedes lo analicen de manera pues, global. Entonces, porque van a empezar, obviamente, en teoría también a hacer ustedes su producto, a hacer todas sus prácticas. Entonces, aquí ustedes tienen que tener un flujo, pues, obviamente, un flujo de los mapas. Por ejemplo, obviamente, aquí es el nombre, ustedes lo pueden poner, pues, ¿sí? Por ejemplo, pueden poner entradas, ¿sí? Quiero, obviamente, pues, que sean entradas, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos nuestra entrada, ¿sí? Okay. Entonces vamos a tener aquí la información general de las entradas. Aquí, como no está todavía cargado, obviamente, pues de aquí de Nexus, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Sí? Aquí, miren, por ejemplo, aquí en Nexus, ¿sí? Entonces aquí podemos ver lo que pasa aquí, por ejemplo, base de datos, ¿sí? Miren, todas las bases de datos libres. ¿Ven? Entonces aquí tenemos las bases de datos libres, ¿ya? Entonces, recomiendo que empiecen ustedes a ver toda esta información, ¿sí? O ahora, empiecen a ver toda esta información y luego pasar a Nexus, ¿sí? Para descargar obviamente estas bases de datos libres, ¿sí? Para descargar estas bases de datos libres, ¿ya? Los modelos también los vamos a descargar, ¿sí? Modelos también, pues obviamente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con modelos, ¿sí? De economía, modelos pues sociales, ¿sí? Y otros modelos, también lo vamos a descargar, ¿ya?